Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más al programa de tertulias de La Réplica, aquí en Popular Televisión Melilla. Como ya saben, pues el formato de este programa es que nuestros tertulianos, nuestros invitados, pues debatan de temas de actualidad y sobre todo, especialmente a nivel local, aunque a veces pues también podemos tratar temas a nivel nacional, como pues ya se hizo la semana pasada comentando ese debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. En esta ocasión, en este debate, sí quiero comentar que precisamente más que tertulia va a ser debate, porque contamos hoy con dos invitados en vez de tres, los que solemos tener normalmente. Hemos tenido una baja a última hora, así que este programa será un poquito también más breve, ya que tenemos dos tertulianos y tampoco gastar tanto en cuanto al debate y por si nos quedamos cortos de contenido. Pero como siempre vamos primero a presentar a nuestros invitados, que precisamente uno de ellos pues se estrena en este programa en representación del Partido Popular. Pues recibimos a Andrés Morales, así que bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la tertulia de La Réplica, en este caso debate. Gracias a ti, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias y encantada que estés con nosotros. Y eso sí, por otra parte, por parte del Partido Socialista, sí tenemos a nuestro tertuliano habitual, Rafael Roble. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias nuevamente y buenas noches. Muy buenas noches a los dos en esta ocasión. Lo que pasa es que a pesar de que hoy tengamos un invitado menos, el formato continúa siendo el mismo y vamos a empezar obviamente a comentar las portadas de este jueves 5 de octubre, las portadas de los dos periódicos locales, el Melilla Hoy y el Faro de Melilla, que precisamente pues el Faro de Melilla titula con el tema que más vamos a comentar, que es sobre la bonificación del 50% a las cuotas de la Seguridad Social y el nuevo sistema de bonificación. Titula el Faro de Melilla que el Senado aprobará mantener ese 50% de las cuotas a la Seguridad Social. El grupo del Partido Popular, que tiene la mayoría absoluta en la Cámara Alta, pues presentará esta iniciativa la próxima semana y así lo comentó, lo anunció ayer el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda. Pero también hay más contenido. Ayer pues se celebró los patronos de la Policía Nacional en un acto en el Hotel Trim Melilla Puerto. También pues se repasaron algunos datos, pero esto no es que tenga un debate, no lo vamos a comentar, pero sí otros temas que también se dan en portada. Por ejemplo, el Melilla Hoy habla en un hueco bastante pequeñito de esa protesta de los comerciantes del rastro por esas obras de la calle García Cabrelles. Se han protestado, llevan un año con esas obras y obviamente pues ha habido pérdidas económicas, entonces protestan. También el Melilla Hoy pues comenta sobre el tema de la bonificación de la Seguridad Social. También se habla de que la UGR no descarta la ampliación de titulaciones para el campus local y más asuntos, así que antes de entrar al debate principal, que es sobre la bonificación, vamos a pedir otros titulares y otros comentarios primero a nuestros invitados y vamos a hablar precisamente pues de estas protestas, de esos, iba a decir empleados, de esos empresarios del rastro que precisamente pues se han visto afectados por estas obras. Ya se ha pedido pues que haya indemnizaciones. Juan José Imbroda habló de que va a haber subvenciones para ayudarles, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de esto brevemente, así que pedimos titulares como siempre. No sé si Andrés Morales quiere estrenarse, quiere empezar con ese titular, ese comentario sobre el tema, así que empezamos, le doy la palabra. Por supuesto. Esto es tristemente pues una falta de compromiso con esos comerciantes. Cuando a un colectivo, de cara a la realización de una obra importantísima que afecta a sus empresas de manera directa, se da cuenta que con el tiempo se va retrasando injustificadamente la ejecución de esa obra, pues lo normal es que primero empresarialmente, familiarmente, socialmente y económicamente digan ¿hasta cuándo? Y es lo que están haciendo. Lo que pasa es que la propuesta en este caso o no se debería hacer como una protesta hacia el gobierno de la ciudad autónoma de Melilla ahora mismo. No, imposible. Esto arrastra unas consecuencias de antes que por supuesto tienen razón, que deben ser atendidos, pero que antes no se deberían de haber tomado las medidas pertinentes para que esto no hubiera ocurrido. O sea, mi conclusión en este caso,
Sí. Pues eso es un presumible falta de responsabilidad en la ejecución de una obra que afecta a muchos pequeños empresarios. Vamos a pasar al titular de Rafael Robles. Me gustaría, pues, debido a la baja de la representación de CPM, a lo mejor también podríamos haber entrado en un debate, pero voy a pedir titular y algún análisis, y si vemos que no hay más contenido para debatir sobre esto, pues nos quedamos en titulares y valoraciones. Rafael Robles. Pues una demora injustificable, porque los que hemos podido visitar, por ejemplo, la plaza del mercado, el mercado central, durante esta etapa o estos últimos meses, hemos visto de primera mano en persona pues lo mal que lo están pasando, ¿no? Todos los comerciantes, todos los que tienen algún negocio, la parte de pescadería de la plaza del mercado central es, vamos, un estado total, ¿no?, ya de ruina, ¿no?, por parte de los empresarios, con lo cual no es nada justificable que esta obra se haya demorado como se ha demorado. Evidentemente hay unas responsabilidades anteriores, a nosotros nos las contaban, ¿no? Pues todo el mundo estaba muy enfadado con, evidentemente, dentro del gobierno, la consejería responsable de llevar estas cuestiones, ¿no? Y cómo se había prometido unos plazos y no se habían cumplido, y cómo le estaba afectando a ellos negativamente. Pero está claro también que el gobierno actual tendrá que asumir lo que le afecta estando ya gobernando, y que tendrá que hacerse cargo, pues, de indemnizaciones, como están pidiendo, pues, por todo lo que ha acarreado las consecuencias de este retraso. Y pues en esto todos tenemos que estar a una, ¿no? Porque de nada sirve que nos estemos mirando si lo que tendrían que haber hecho los de antes y lo que tendrían que hacer los de ahora, porque la gente lo está pasando mal. Y si la protesta se hace, a pesar de que el presidente Imbroda diga que le sorprende y que es con carácter retroactivo, pues la manifestación se ha hecho cuando se tenía que hacer, pues cuando ellos ya no pueden más. Entiendo, ¿no? Entendemos, ¿no? Es lo lógico, lo racional, cuando ellos no pueden más. Y lo han expresado, en el periodo electoral lo han expresado de manera contundente, han dicho que ellos estaban muy disgustados, probablemente quienes tuviesen la responsabilidad hayan sufrido las consecuencias electorales, como hemos visto de este sector, ¿no?, de comerciantes de la ciudad, que se han visto tan afectados por esta demora. Ya para también poner en contexto, pues la responsabilidad era de la anterior Consejería de Medio Ambiente, pues llevada pues por Coalición por Melilla, por Hassan Mojatar. También pues nos consta, porque así nos lo dijeron la plataforma de afectados ayer, pues que había un borrador. También hoy se ha comentado de que había un borrador en el que ya se hablaba de unas ayudas económicas para estas personas, pero llegaron las elecciones, parece ser que eso fue lo que paralizó todo el proceso, pero que ya hubo reuniones. Pero claro, protestas como tal, pues se ha visto que ha sido esta ya cuando se ha cumplido un año pues de estas obras. Así que bueno, no sé si hay algún análisis más en este contexto. Sí, Andrés. Hay algo que es que, verás, el error puede ser comprensible y aceptable, pero siempre con responsabilidades. O sea, el presidente Imbroda lleva 80 días reales gobernando la ciudad. En argot andaluz, 8 días y poco, pero 80 días reales. Y se han hecho tal cantidad de cosas en ese tiempo que se ha desbordado la ejecución real de las consejerías en la calle. Esta es una más. Pero claro, si aquí ha habido un error, que lo ha habido, eso es constatable, alguien no ha sido capaz en su momento de afrontar lo que le estaba pasando a estas familias, a estos comerciantes. Eso es un error. Y no ha habido responsabilidades de ese error en su momento. Ahora no pueden venir con que haya responsabilidades, y estoy hablando políticas, luego las que se deduzcan, administrativas, penales, indemnizativas, ya eso por supuesto que se afrontarán. Pero yo sí que tengo que decir que el Partido Popular y su presidente va a asumir, como tantas cosas, los errores que se han dejado en la cuneta anteriores consejerías. Pero claro, eso no es justo y no debe ser criticado asumiendo la responsabilidad por parte del Partido Popular. No es así. Pero que yo con esto el debate se acabó. Estoy de acuerdo contigo, Rafael. Error tremendo, inadecuado en un momento. ¿Tenía que haber sido antes? No lo sé. Tenía que haber sido. Lo que sí que tenía que haber habido es responsabilidades. Alguien
tenía que haberle exigido al consejero en su momento que correspondiera: usted a casa. Usted a casa, porque usted no ha sido capaz de conformar un proyecto y ha dañado a un sector muy necesitado por un tiempo inadecuado. Y yo con esto, desde el punto de vista del Partido Popular, pedirle disculpas a los empresarios, estar con ellos, apoyarles y, por supuesto, a dar la cara, y que se les va a ayudar en la medida que sea posible. Ese es el criterio del Partido Popular. Para ver un equilibrio también de declaraciones, concluimos con Rafael Robles sobre este tema y ya pasamos a otro asunto. Sí, estamos básicamente de acuerdo. De todas maneras, la ciudadanía de pie muchas veces se le escapa si este gobierno o aquel gobierno, porque lo que quieren es solucionar sus problemas, ¿no? Los problemas con los que llevan acarreando muchos meses, demasiado, es una demora, como hemos dicho, injustificable. Creo que también hay que señalar a la Consejería de Obras Públicas, a la de Infraestructura, porque creo que es la principal, en este caso, responsable de las obras, si no me equivoco, ¿no? Estamos hablando de un vial las reuniones fueron con Medio Ambiente, si no me equivoco, sí. Que, bueno, ya no creo sé que, si creo que hay una responsabilidad ahí conjunta, sí, de consejerías que tienen que ver también con lo que sería la remodelación del barrio. Hay una cosa que no termino de entender: ¿por qué se inicia otra obra en una calle, vamos a llamarlo paralela, cuando esta todavía no está terminado? Eso probablemente técnicamente existan razones, pero digamos que complica mucho más todavía la situación que están sufriendo en este caso los comerciantes. No terminó, y esa sí ha empezado con el gobierno de Impruda. Probablemente ya estaba planificada, probablemente ya no tuviera más remedio que ponerse en marcha, habría una contratación detrás que obliga unos plazos, etcétera, etcétera. Pero evidentemente, si venimos de una situación que ha sido un error, como se han hecho las cosas, pues quizá esto ahonda todavía más en el problema, ¿no? Yo, para trabajar todos los días, paso por el rastro, porque yo trabajo en el Instituto Rusadir, y es como ¿qué calle queda aquí por cerrar? Porque claro, creo que nada más que queda Gran Capitán, es la única, y el mercado también está en obra, el mercado principal, me refiero a lo que es el techado que hay en el rastro. Entonces, como ya no nos quedan calles prácticamente para pasar por esta zona, ¿no? Entonces, bueno, quizá problemas de planificación, problemas de contratación, tendrá que haber responsabilidades administrativas, responsabilidades probablemente penales, y veremos a ver en qué acaba todo esto, porque desde luego con quien no podemos acusar, en este caso, a los comerciantes, y como bien has explicado tú, habría que darle disculpas por parte de todos, porque esto no se puede consentir como se ha hecho. Pues de luego esperemos que haya una solución, pues que haya alguna indemnización, también que se terminen las obras lo antes posible, aunque haya pasado un año, pues ya dentro de lo que cabe, pues que se pueda solucionar. Ese es el objetivo. Lo antes posible, porque ya lo hecho está, así que bueno, pues por lo menos que se intente ahora solucionar pues con la máxima celeridad. Así que aquí pues hay acuerdo en este sentido, no tiene mucho debate, pero sí queríamos analizar un poquito pues más cosas de actualidad precisamente. Ahora sí vamos al tema principal, que es pues la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social, un tema bastante comentado, obviamente, y aquí a lo mejor ya sí podemos entrar un poco más en debate, ya que tenemos a Partido Popular y Partido Socialista. Recordamos el titular de que el Senado aprobará mantener el 50% de las cuotas a la Seguridad Social. Dice aprobará, es verdad que el Partido Popular pues tiene mayoría absoluta en el Senado, eso es cierto. Pone el Faro de Melilla, lo resumo: el grupo del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, pues presentará esa iniciativa la próxima semana, según anunció el presidente de la ciudad, y también pone en otro punto que lo que se pretende es que se derogue abro comillas, el actual engendro, dice Imbroda, y se vuelva al sistema que se implantó en el año 2004. Entonces vamos primero pues a pedir titulares en cuanto a este último titular, el más actualizado, lo último que comentó ayer precisamente pues el presidente de la ciudad. Así que vamos a empezar por un titular complementando este titular y volvemos a analizar un poquito cuál ha sido toda la situación en cuanto al nuevo sistema de bonificación y qué es lo que se pide. Así que empezamos por Andrés Morales. Bueno, pues mi titular, esto es un despropósito y una irresponsabilidad en una materia tan sensible para una ciudad como la nuestra, que afecta en el corazón productivo de los empresarios melillenses. Melilla no cuenta con grandes empresas,
y yo diría que incluso ni con medianas empresas. Melilla es un conjunto de empresas familiares, de pequeñas empresas, que están habituadas por un concepto histórico desde el año 2004 a realizar una bonificación que venía existiendo, además pasando por todo tipo de gobierno, Zapatero, Rajoy, que se han ido remendando un poquito, pero que no perdían el automatismo de la reclamación del 50%. Claro, se entremezclan tres ministerios: el Ministerio de Trabajo, de la señora Yolanda Díaz, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de Fátima Báñez e incluso el de Escrivá. Y claro, ¿qué ocurre entre los tres? Que sacan una normativa que es una carga de profundidad a una ciudad como es la nuestra, y Ceuta, por supuesto, pero que Melilla, y me voy a centrar en Melilla, está reconocida lógicamente como una ciudad con una volatilidad laboral impresionante. Está reconocida con una insularidad. En una palabra, Europa ya aprobó en el año 2004 esas bonificaciones porque veía necesaria que se produjeran en estas ciudades. Yo no quiero hacer tampoco una historia muy larga de cómo se produce esto, pero cuando el hecho de la discapacidad que tiene operativa empresarial Melilla y Ceuta, Europa tiene que habilitar unos sistemas para que apoyen a los empresarios de Melilla y Ceuta. ¿Y cuáles son esos sistemas? Las bonificaciones. Y esta es una. Entonces, cuando un empresario se acostumbra durante un periodo de tiempo de casi 20 años a gestionar una bonificación que le reduce el 50% de sus impuestos, no puede venir de la noche a la mañana una supresión de esa bonificación. Y porque la pregunta mía es, ¿por qué? Bueno, me refiero, en cuanto al sistema de bonificación, al final cambia, ¿no? O sea, más bien que se suprime, cambia esa cuota fija y también... Es que no es una realidad. Entonces que cambie. quería también que se analizara pues Paula, ese cambio de bonificación, el cambio de sistema. Paula, es que se ponen topes. Es que cuando Y vamos, brevemente para pedir el titular. No, pero concluye, perdón. El automatismo de la gestión de una empresa se basa desde hace 20 años en que existe una bonificación del 50% sobre la seguridad social, y así viene, y las empresas encargan a sus gestores laborales que esto se produzca o ellos me lo hacen, y de buenas a primeras, de la noche a la mañana, llega una derogación de esta bonificación. Y no solo llega una derogación de la bonificación que pone un tope de 262 euros. ¿De dónde han sacado esos 262 euros? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Se presume, por círculos próximos a los estudiosos del tema, que eso es la proporcionalidad del índice del salario que se estima que se percibe en Melilla inferior a 1.620 euros. Y ahí se genera un tope de 262 euros, que bueno, estamos de acuerdo, pero es que eso, la diferencia que haya con la bonificación existente anterior, el empresario la tiene que asumir durante un año, y en el ejercicio siguiente tiene que reclamarla ya no por vía bonificación, sino por vía una subvención. Y eso está sujeto a los plazos administrativos de un año. 3 meses para pedirla, 3 meses para contestarla, y luego otros 3 meses de un presumible silencio administrativo. ¿Qué pasa con esa empresa? A esa empresa, primero, la metes en una incertidumbre muy importante de cara a si lo va a recibir o no lo va a recibir, y luego le haces afrontar un coste que tiene que pagar ella. Y no te hablo de los 20 días de curso. Vamos a ir concluyendo, si ya ha concluido, para también pedir el análisis de Rafael Robles antes de pasar a publicidad, porque entonces ya se nos acumula el tiempo en esta primera parte. Así que, Rafael Robles, el titular, y si quiere ya replicar algo de Andrés. Sí, voy a empezar por lo último que está diciendo Andrés. Primero, superior a 1.620 euros, bases de cotización superiores a 1.800 euros, ¿qué porcentaje de trabajadores realmente hay en esta ciudad que tengan esa base de cotización superior, que se vean tan afectados las empresas por lo que muy bien has explicado, lo que es un automatismo, ¿no? Porque aquí lo que también hay que dejar claro es que no se pierde
no se pierde de ninguna de las maneras. Todo lo contrario, hasta el tope de los 262 euros, dependiendo de los niveles de cotización, el empresario está ganando por debajo de esas bases de cotización. El empresario está ya ganando de manera automática. Cuanto más bajo el salario, más gana el empresario. Y por encima de eso se recupera con la subvención pasado el ejercicio económico, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de trabajadores puede haber con bases de cotización en esta ciudad entre las empresas que ahora mismo existen en Melilla que se vean tan afectadas que después no puedan recuperar a través de una subvención? Eso es lo primero que nos preguntamos. Por desgracia no tenemos datos. Mira que nosotros también hemos intentado hacernos con los datos, pero yo me atrevería, y lo he dicho alguna vez, a que estamos hablando de menos del 10% de los trabajadores. Tanto es así que los sindicatos sí se han mostrado favorables a este sistema. Por lo tanto, tan negativo y sobre todo tan apocalíptico no será. Porque cuando estamos hablando de que la parte representativa de los trabajadores y por lo que nosotros sabemos que cómo funciona el sistema, estamos viendo que va a ser, pues no entendemos por qué por lo menos se genera tanta alarma y para nosotros se está utilizando esto de una manera un poco bueno, pues especulativa. Y después también hay que tener en cuenta el contexto. Estamos hablando de modificaciones que parten de normativa europea. Las ayudas europeas cambian las condiciones por las cuales se dan, ¿no? No son, ahora mismo los condicionantes europeos no son los mismos que en el 2004. Y además, ¿a qué están sujetos esas modificaciones? Están sujetas a que el empresario tiene que hacer fijo al trabajador. Entonces, claro, a lo mejor eso es lo que también choca con los intereses empresariales, que tiene que hacer fijo a estos trabajadores. Y a lo mejor eso no interesa tanto y quizá ahí donde entran los eso y tener que hacer una formación que creo que es de 20 horas aproximadamente, ¿no? Pero bueno, una formación de 20 horas al año no es gran cosa. Entonces, bueno, no entendemos dónde está el apocalipsis, porque la verdad, o sea, no pierden, recuperan lo que hayan podido perder cuando son bases de cotización superiores a 1.800 euros, perdón, y el trabajador va a conseguir que sea fijo, pues evidentemente a los sindicatos les parece bien. Mira, vamos, antes de replicar, ya vamos a finalizar esta primera parte, pero ya tiene el turno de palabra cuando volvamos de la publicidad Andrés Morales. Vamos a pasar a unos anuncios y ahora ya volvemos ya con el debate sobre la mesa sobre el sistema de bonificación de las cuotas de la Seguridad Social. Muy buenas de nuevo, ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y continuamos con el debate aquí en la réplica de Popular Televisión Melilla, hablando pues del sistema de bonificación a las cuotas de la Seguridad Social y precisamente, y me va a disculpar, le había cortado la palabra a Andrés Morales, que ya iba a replicar a Rafael Robles, por supuesto, ya tiene la palabra, pues en cuanto a las últimas declaraciones del invitado. Verás, no se puede asumir que realmente esto venga o proceda de Europa, no. Europa ya hace 20 años que calificó a Ceuta y a Melilla como ciudades deprimidas y como consecuencia de eso precisamente las amparó en bonificaciones y subvenciones, porque claro, porque la insularidad marcaba una volatilidad, lo he dicho antes, empresarial. Además, hay algo que la gente se pregunta, pero ¿por qué hay que modificar algo que está bien? ¿Por qué hay que tocar una cosa que está bien, que lleva 20 años funcionando y que los empresarios de Ceuta y Melilla lo tenían asumido y además no producía ningún quebranto ni económico ni fiscal a nadie? Porque la siguiente pregunta que me encantaría hacerle a la ministra, a la señora Fátima Báñez, señora, ¿esto para qué le vale a usted? ¿Y esto por qué lo ha hecho usted? Yo cuando en un momento determinado, cualquier persona legisla, cuando alguien se quiere leer la Ley de la Seguridad Social, que tiene 6 títulos, 49 capítulos, 373 artículos, 53 disposiciones adicionales, 34 disposiciones transitorias, 8, uno se echa a temblar, dice, me cago en 10. Y dentro de eso, la 23ª afecta a Ceuta y Melilla y establece que eso se derogue, esa bonificación. Y también
que es algo que tampoco comprendo. En enero se produce que la derogación la de los autónomos, pero por arte de birlibirloque y magia, en febrero se anula esa orden. Entonces se queda en la de reducción del 50%. La pregunta del por qué, yo no entiendo, porque si eso funcionaba, no lo entiendo. Y además, ya pensando mal, si yo me coloco como empresario, que no lo soy melillense, pero sí ciudadano melillense, y convivo con los empresarios melillenses, me pregunto, ¿esto a qué viene? Vamos a ver, un gobierno, y ahora voy a subir un poco el tono, un gobierno que se permite el lujo, de manera arbitraria, delante de los melillenses y los ceutíes, de entregar el Sáhara Occidental español, a través de su presidente, sin más excusas y sin más historias. ¿Eso qué genera? Una presión, ¿en dónde? En Ceuta y en Melilla, la hemos comprobado. Un gobierno que se da cuenta que la inmigración en Ceuta y en Melilla son un problema cada vez más importante y de mayor presión en ambas ciudades. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Bueno, que alguien dice, ¿qué está pasando? Un gobierno que se da cuenta que llevamos cerradas las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos 3 años. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué? Y ahora viene lo siguiente. De todo ese pensamiento de una entrega de un territorio español que no pasa ni por el Congreso ni por el Senado, y es de manera directa y personal a través de un presidente, de una presión migratoria importante, de un cierre de frontera maléfico y además injustificado. A eso le añadimos una presión al empresario nuestro sobre una fiscalidad que ya iba funcionando perfecta. ¿Qué me quiere usted decir el gobierno de España? ¿Qué me quiere usted decir, Pedro Sánchez? ¿Que quiere que entreguemos Ceuta y Melilla? Es una forma de presionar. ¿Qué le falta a usted más decirme? Ahora, imagínese que yo ahora digo, mire, voy a quitar la bonificación de la renta de los funcionarios del 60% y de los impuestos de sociedades del 60%. Y lo quitamos. ¿Quién se va a quedar en Melilla? Nadie, porque todo el mundo nos iríamos. Porque uno de los atractivos que tiene esta ciudad es precisamente eso, las bonificaciones. Entonces, yo no comprendo que algo tan elemental, tan protestado por los empresarios, el silencio sindical yo lo entiendo, porque la lucha contra la patronal en cuanto a beneficios se refiere, en Melilla no es aplicable. Aquí no hay grandes beneficios. Yo diría que hay grandes pérdidas. Y lo que se genera con la aplicación de esta ley o de este decreto es una ruptura de contrataciones de temporalidad. Los de menos de 20 horas no reciben la bonificación. ¿Por qué? Los de 20 a 40 la prorratean en la proporcionalidad del... ¿Por qué? O sea, una serie. Los discapacitados tienen que elegir. Las bajas voluntarias por cambio de trabajo tienen que esperar 3 meses a ser contratados de nuevo, porque si no el empresario no recibe la bonificación. O sea, hay una maraña interna que genera un caos empresarial por desconocimiento y temor que hacen que, claro, que el empresario melillense no sepa dónde mirar. Y no quiero señalar nada más que a una persona, que es al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que es quien tiene que dar ejercicio, función y mando sobre sus ministerios y que digan con claridad a los presidentes autónomos de Ceuta y Melilla, mire usted, esto es por esto. Y va a ser para esto. Pero si no existe un para ni un por qué, yo no entiendo por qué esta presión a estas ciudades. Vamos a pasar a Rafael Robles para que conteste. No me queda más remedio que negarte la mayor. Primero, porque no se suprimen las bonificaciones, eso no es verdad. Hay una adaptación de las bonificaciones dentro del marco europeo, es lo que llevamos explicando. Segundo, el plan integral ya recogía estas modificaciones. El plan integral que llevamos pues ya desde su presentación puesta en marcha, y en concreto me refiero a la medida 26, o sea que no estamos aquí improvisando, es una medida ya prevista y que se iba a hacer en función de los cambios de la normativa europea, que evidentemente, claro que Europa cambia y cambia su normativa y se cambia sus ayudas, en este caso, a las ciudades que no dejan de ser consideradas deprimidas, como bien has analizado, porque nadie está atacando eso. La relación ya con lo del Sáhara
y si España está pensando en allanar el terreno para la entrega de las dos ciudades, por favor, es que no sé, en cuarto milenio hacen menos conspiranoias. Es que de verdad, yo de verdad, sinceramente, primero que lo del debate del Sáhara, que es una desviar completamente el debate a otra cuestión que no tiene nada que ver. El debate del Sáhara, primero, las concesiones de soberanía están ahí sobre la mesa, porque realmente no ha habido concesiones de soberanía. Ahora mismo lo que hay es unas negociaciones de dos países. ¿Qué me dices, Rafael? Bueno, al final vamos a entrar en el tema del Sáhara, que no es el tema. La situación actual parte ampliamos el debate. Entonces nos queda mucho más tiempo y no puede ser. La situación actual con el Sáhara ya estaba, incluso con el gobierno de Zapatero. No, hombre, sí, lo que pasa es que hay que saber por qué. Porque, las Naciones Unidas siguen teniendo su mandato sobre, en este caso, el referéndum del Sáhara. Sí, sigue teniéndolo. Nosotros lo que sí es fundamental. Entiendo. Si me dejas terminar. Entiendo porque él ha hecho mención y que respondas, pero yo lo que quiero dejar pero vamos a resumir este paréntesis, porque entonces nos desviamos. Sí, más allá del Sáhara, existe una relación España-Marruecos que había que restituir, porque además a nosotros sí se nos va, y sobre todo a Ceuta y Melilla se nos va la vida en esas relaciones, la existencia, en que esas relaciones sean como tienen que ser. Y por supuesto, eso nos afecta también, no solamente como ciudades que tienen que tener una relación económica con su entorno, sino como ciudades que tienen la presión migratoria, como precisamente has comentado. ¿Sabes cuánta gente hay en el CETI ahora mismo? Hay menos de 100 personas en el CETI. ¿Cuándo hemos tenido menos de 100 personas en el CETI? ¿Sabes cuál es la población que ahora mismo principalmente hay en el CETI? Pues personas de origen latino. O sea, lo que quiero decir con esto es que no estará tan desarrollándose la relación España-Marruecos tan mal para España cuando hemos conseguido que la presión migratoria sea la más reducida que había en este país desde hace muchísimo tiempo, y cuando hemos abierto, después de una pandemia y de que se cerraran las fronteras y de que la aduana comercial se cerrara incluso antes, ya en la última etapa de Rajoy, hemos conseguido que se vuelva a abrir esa frontera, hemos conseguido que esa frontera progresivamente vaya siendo cada vez más fluida conforme vayan haciéndose los avances de infraestructura que se tienen que hacer. Bueno, vamos a ir hemos pasado desde que estaba cerrada que estaba abierta, empezando por ahí. Bueno, y una aduana comercial que será el último hito en el que nos veremos. Yo no quiero desviar la atención, pero es que ya, si nos ponemos a hablar de contextos, marcos tan amplios, intentar justificar, y hacer generar esa sospecha sobre el gobierno de España y sobre su presidente, sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, no me parece justo, ni me parece correcto. Voy a pedir yo la palabra como mediadora. Yo puedo entender que a veces se haga mención a otros temas que puedan estar relacionados, e incluso puedo entender que se hable a lo mejor de la aduana comercial, de la frontera, porque eso sí tiene consecuencia y repercusión económica, aunque ya el tema del Sáhara ya es un tema que va un poco más allá, y hablamos ya de relaciones internacionales y demás. Entonces entiendo que ya también haya habido una respuesta en eso, si él lo ha mencionado, pero sí vamos a centrarnos pues en el tema de la bonificación, también en qué medidas se quieren plantear para derogarla, cuál también es la actitud en la Asamblea, también por parte del Partido Popular, que también quiero analizar esto también a raíz de que ya ha pasado un mes de que se haya puesto en vigor este nuevo Real Decreto Ley. Entonces la pregunta también es si habrá que esperar a ver cuáles son los efectos, si ya nos podemos basar en los primeros datos del paro, de las contrataciones. Ya quiero poner un poco más el debate y el tema en este sentido. Entonces, no sé si ya, Rafael, no sé si ya habías terminado, querías contestar algo más, ya sí en tema de bonificación. Que contestarle a él, sí. O lo que tenía que contestar, sí, vale. Pues a ver, ya también quería ampliar un poquito el debate en el sentido de que... Hay un tema, una salvedad solo. Sí. Mi mentalidad no es de tema de asunto de Estado, no, por supuesto que no. ¿Tú eres de Melilla? Sí. Has nacido en Melilla, sí. Y te has criado en Melilla, yo también. Y tengo en el cementerio ese más de 8 generaciones. Entonces, y no soy empresario, soy un ciudadano que va por la calle, que pertenece al Partido Popular y que habla con empresarios, amigos y compañeros. Y el criterio de
tristeza que se está contagiando por parte de un gobierno por una presión constante a la ciudadanía melillense se palpa, al margen de que tú niegues la mayor, que yo te la acepto. Esto no puede venir nunca de Europa. No hay, dime la región de Europa que se haya impuesto un criterio como este en algún país. Yo te digo que no viene de Europa. Entonces, lo que sí que te quiero decir es que esto es una bonificación, una supresión de una bonificación automatizada, y nos centramos en el tema otra vez. ¿Vale? Sí, porque quería plantear también la pregunta, y perdona, porque es que quería también poner sobre la mesa, hablando de este tema, por supuesto, pues hablar también de que esto al final puede afectar, al igual que en Melilla, puede afectar a Ceuta. En este sentido, por ejemplo, en Ceuta se ha hecho una mesa de diálogo social con Ciudad Autónoma, con sindicatos y con la patronal. También quería poner esto un poco sobre la mesa porque no se ha analizado precisamente esto, cómo se lleva en Ceuta, cómo se lleva en Melilla. Entonces, en este sentido, si quiere ampliar ya, ya que he lanzado esta pregunta, bueno, pues vamos a analizarlo un poco y ahora pasamos a Rafael Robles. Está claro que antes o después, por la vía que sea, yo incluso creo que por la vía de delegación de gobierno se deberán estar haciendo acciones que conduzcan a la supresión de este Real Decreto. Estoy convencido, porque además son conscientes, creo yo, desde la responsabilidad que tienen como gobierno, aunque sean funciones, de que está perjudicando mucho a estas ciudades. Clarísimo. Los empresarios están expectantes de cara a cómo se resuelvan estas cosas, pero ellos tienen que anticipar de su dinero la parte proporcional durante un año que existe en la diferencia de los 262 euros. Ellos tienen que anticipar el pago de un curso de 20 horas por cada trabajador que no se sabe cómo va a terminar. Lo que son las asesorías laborales les preguntan y están igual, no caóticas sino expectantes porque no saben por dónde correr. ¿Qué ocurre? El gobierno de Melilla toma soluciones. ¿Cuál es la que toma? Directamente, ya se hace una moción que firma el Partido Popular, firma Coalición por Melilla y el Grupo Mixto. Y en esa moción lo que se pide, lógicamente, es que la supresión de ese Real Decreto sea inmediata y se alegan. Pero no solo basta con eso que ya está, sino que el Partido Popular y el presidente Imbroda, además de aconsejar que ya no miremos solo para el sur, sino que se mire para el norte, que en Melilla a lo mejor nos estamos equivocando, que podíamos mirar para el norte, para el oeste y para el este. Y es otra forma más de hacer empresa, de hacer riqueza y de hacer ciudad. Entonces, el Partido Popular, respetuoso con todo este tipo de cosas, manda al presidente del partido la solicitud de la moción para que en el Senado se debata, lo que es algo que es incuestionable y se va a hacer, porque además lo va a tomar como cuestión de Estado, porque queramos o no, y al margen de no ser insultante, pero sí realista, el partido que ha ganado las elecciones, las últimas elecciones en España, ha sido el Partido Popular, y el partido que debería estar gobernando en España debería ser el Partido Popular, pero además sin ningún tipo de énfasis ni de insulto, no, aplicando la responsabilidad que corresponde a los votantes por las urnas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el presidente Imbroda le dice a su partido, echamos una mano, porque aquí estamos rotos, tenemos que tirar para adelante. Y se firma una moción. Y además se espera que esa moción prospere, pero es que además ya se están trabajando en propuestas de dinamización de la economía y el empleo en Melilla. Porque claro, a cualquier melillense le aterra levantar un periódico y decir, como decía antes de ayer, Melilla encabeza la subida del paro en toda España con un 6,15% más. Esto es terrible, esto es una noticia terrible. ¿Cómo se puede compaginar esta noticia a un empresario y hacerle ver que la bonificación no es tan mala como pretende él creer? Y tú dices, pues bueno, no se puede compaginar. ¿Se han puesto en marcha medidas? Sí, y se está a la espera de que eso se resuelva y continuar con la política que el 53% de los melillenses ha puesto en manos del Partido Popular, y es lo que va a hacer. Vamos a continuar con nuestra maquinaria poco a poco, pero sin olvidar esos flecos que vamos arrastrando, como las obras de la calle Ría Cabrelles o como este maldito decreto, que antes o después, pero no es porque yo no quiero inculpar al Partido Socialista directamente, y mucho menos a la delegación de gobierno de Melilla, no. Yo voy más arriba.
Yo le pregunto a la ministra de Empleo y Seguridad Social, ¿esto para qué vale? ¿En qué afecta en su política fiscal recaudatoria? Vamos a ir concluyendo, vale, para pasar la palabra para que más o menos haya un equilibrio en cuanto a declaraciones. Sí, Rafael Robles. Bueno, voy a empezar por el tema de los datos del paro y la contratación. Los datos del paro en septiembre siempre son negativos, o sea, siempre responden a una circunstancia. En el caso de Melilla, bueno, principalmente el que terminan los planes de empleo en esta ciudad, y eso se ve afectado, como todos los años, en este mes de septiembre. También la finalización del verano, y aún con todo seguimos teniendo los mejores datos con respecto a la comparativa anterior que vienen dándose en esta ciudad desde hace muchísimos años. No teníamos mejores datos desde el 2008. Pero la contratación sube. Es que hay que dejarlo claro, la contratación en este mes de septiembre ha subido 334 nuevos afiliados a la Seguridad Social, con lo cual volvemos a lo mismo, esta alarma en torno al Real Decreto de bonificación no es tan como lo quieren presentar, en este caso, los responsables del Partido Popular, que es lo primero que han dicho. Claro, esto es como una ecuación, ¿no? O sea, sube el paro. Rafael, los empresarios. La bonificación es la principal culpable de que suba el paro. No es real. No es real porque ahí están los datos de contratación. Pero es que además los datos de contratación dicen que es una contratación con mayor estabilidad laboral. O sea, que hay mayor contratación fija, ¿no? Y eso es lo que también buscaba esta reforma laboral que hemos aprobado el gobierno socialista, ¿no? Y que hemos conseguido que haya mayor contratación indefinida y fija de toda la historia. Estamos hablando de prácticamente el 50% de la contratación que ahora hay. Es una contratación fija. Ahí están los datos. Yo no me estoy inventando nada. Cuando haya que ponerlo encima de la mesa, pondremos los datos. Y perdón la interrupción, o sea, también quería analizar, porque hablamos del paro, pero precisamente, por ejemplo, en Melilla ha subido en septiembre, sin embargo en Ceuta ha bajado, no al nivel, no un 6%, pero un 1,21%, no sé si también Melilla, se quiere también analizar esto. Estamos hablando de unos porcentajes que corresponden a unos absolutos que evidentemente responden a una casuística que depende mucho, pues eso, de que acabe un plan de empleo y de otras muchas cosas. No responde a la tendencia general. Déjame un Rafael, momento. Mira, yo no he estudiado los datos del paro ni los contratos, no. Si no, te diría, los he estudiado y los manejo. Me has hablado de la tristeza del empresario. Exactamente. Vale. Yo hablo de empresarios de cara a la bonificación. Sí. Y del empresario. Sí. Y no será, yo con todo los respeto, de verdad, porque evidentemente, como no podía ser de otra forma, entiendo el estado de ánimo de los empresarios de Melilla, pero creo que ese estado de ánimo, ese miedo se ha insuflado políticamente. Es que ese miedo también responde a si prácticamente excepto el Partido Socialista, todo el resto de partidos del arco parlamentario se han puesto a preparar una moción para eliminar en este caso el Real Decreto de bonificación. Por cierto, Real Decreto que en el Congreso contó con la abstención del Partido Popular, que todavía no han explicado suficientemente por qué, si era tan malo en el mes de marzo o febrero cuando se aprobó este Real Decreto, ahora sí lo es, cuando en el Congreso el Partido Popular se abstuvo. Ahora lo llevan al Senado. En el Senado dicen que se va a aprobar porque tienen mayoría absoluta, pero claro, todo el mundo sabe cómo funciona el Parlamento en este país, ¿no? Se lleva al Senado y después se lleva al Congreso, y quien lo aprueba realmente es el Congreso. A lo mejor lo aprueba. Bueno, en el Congreso resulta que ya hemos visto que no cuentan con esa mayoría absoluta como pretende, y dicen que van a tirar de los diputados del PNV. Bueno, eso sería muy deseable para el Partido Popular y para el señor Imbroda. Dudo que cuenten con los diputados del PNV, como ya se ha visto el apoyo que realmente tienen por parte del PNV. La presunción, déjala. Claro, por eso la presunción de que se apruebe, yo también la dejo ahí, porque no creo que se vaya a aprobar esto en el Congreso de los Diputados. Entonces, yo no iba a eso, yo lo que iba realmente es, ¿por qué se abstienen en el mes de febrero o marzo cuando se aprueba este Real Decreto? ¿Por qué ahora lo llevan al Senado? Y ahora ya lo último que voy a rematar. Porque entonces hacen una moción desde la Asamblea de la Ciudad si lo llevan directamente al Senado. Porque lo que dice la moción de la Asamblea de la Ciudad, a la que se han sumado con CPM,
quiero dejarlo claro, con CPM y con Somos Melilla, Sí. es que va a haber una iniciativa legislativa. Es una pena que el PSOE no esté. No, pero es que vamos al contenido de esa moción. Una iniciativa legislativa. ¿Es necesaria una iniciativa legislativa cuando el Partido Popular puede llevarla directamente al Senado y al Congreso como fuerza mayoritaria, además más votada que es en este caso? No lo entiendo. Me parece una total contradicción. Se Una establecen absoluta unos cauces contradicción. protocolarios, Y después, no, me parece una total contradicción. No entendemos el papel del Partido Popular tan contradictorio antes, ahora y lo que está haciendo con otros partidos políticos para aquí sencillamente generar una cortina de humo con todo este tema que afecta evidentemente al estado de ánimo de los empresarios. Sí, antes de pasarte el turno de palabra, ya comentar que ya no tenemos mucho tiempo, entonces voy a dar paso a dos declaraciones. También aquí, aparte de respuesta, pues vamos a empezar a ir poniendo ya las conclusiones sobre la mesa, más que nada para ir avisando de que tenemos que terminar dentro de poco. Así que pasamos el turno de palabra a Andrés. Bueno, al margen de lo que se pueda gestar dentro del ámbito de política nacional, que por supuesto las cosas se han hecho como se están haciendo, y yo la presunción y parto de que en un momento determinado sea el propio PSOE, el que anule este decreto. Porque es una irracionalidad empresarial, pero al margen de no pretender insultar a nadie y de que el Partido Popular, donde es mayoría, ejerza su autoridad de mayoría y donde pudiera ser, ejerza la proximidad para algo tan sencillo como son estas ciudades como son Ceuta y Melilla. A mí, de Ceuta, la ciudad hermana, me llega un comunicado que es ambiguo entre los dos y las conclusiones que sacan te dicen, por ejemplo, y 2 minutos, te dice, a partir de ahora una empresa deberá liquidar los seguros sociales todos los meses, aplicando tan solo 262 euros por trabajador indefinido a jornada completa, estando obligado además a proporcionarle una formación de 20 horas dentro de los planes estatales de formación. El resto del importe, hasta alcanzar el 50% de los seguros sociales, deberá pagarlos y solicitarlos al año siguiente al SEPE a través de una subvención con sus plazos reglamentarios. Es decir, 3 meses para solicitarlo, 3 meses para que la administración conteste y un presumible silencio administrativo que anula las posibilidades de concesión. Por tanto, la conclusión que se llega es la siguiente. 1. Esta nueva forma y norma deja fuera de aplicación todas las personas contratadas de manera temporal, bien sea por contratos de sustitución de algún trabajador, bien sea para cubrir una tarea ocasional. Esto quiere decir que las empresas ya no dispondrán de una bonificación por estos trabajadores. Segundo, deja de ser una bonificación y se convierte en una subvención. Esto lo dice la ciudad hermana, que está con nosotros unida, pero que no está nada más que relacionada en la misma bonificación. Entonces, una subvención directa que se solicita a año vencido, es decir, la empresa debe soportar este coste durante un año y al año siguiente solicitar al SEPE su abono. Las empresas van a tener que financiar ellas mismas este coste durante el ejercicio. Y si la administración acepta y responde, un año después se le abonará en un plazo de hasta 3 meses. Y tercero, el hecho de no ser una bonificación automática, sino que las empresas deban realizar una serie de gestiones y trámites añadidos, si se quiere optar a esta subvención, supondrá un aumento de la burocracia y de los trámites administrativos. Luego, la comunión de ideas de ambas ciudades, en un criterio que afecta exclusivamente a su tejido empresarial, exclusivamente a su situación económico-financiera. Es algo que si en Ceuta no se ha respondido con una moción, se responderá de otra manera. A lo mejor la propia delegación del gobierno ha asumido esa responsabilidad. Aquí el presidente Imbroda, rápido, sin ningún tipo de paliativo. Yo creo que con mucho acierto ha elevado esta queja empresarial a donde era entendido que era buena. ¿Qué puede pasar con ello? Vamos que salga a o que no salga. Vale.
Pues ya sí, ahora pasamos al turno de palabra de Rafael Robles, que va a ser el que concluya ya la tertulia porque no tenemos sí, más está muy tiempo. bien que eleven la queja que el Partido Popular quiere en este caso trasladar, ¿no? y que han hecho a través de su corte mediática llegar a toda la ciudadanía, sobre todo los empresarios. ¿Por qué? Pues porque evidentemente este miedo había que proyectarlo y justificar porque es el apocalipsis esta situación, ¿no? Esta nueva situación. El Real Decreto en el Congreso, lo hemos dicho, si es que lo que busca es acabar con la temporalidad y conseguir que los contratos sean más estables y más fijos, no es acabar con la soberanía de Ceuta y Melilla, como he escuchado hace un momento. No, sí, es que lo asumo, ¿eh? Sí, es que hay unos objetivos que son más prosaicos, menos estatales, sino que tienen que ver más con la realidad de estas ciudades y tienen que ver también más con la contratación como se pretende que se haga. El dinero que tienen que adelantar las empresas habría que cuantificarlo, pero creo que estamos hablando de muy pocos euros. No sé, es que, no, sí. Estamos hablando de muy pocos euros en función del trabajador y la base de cotización del trabajador. Es un juicio de valor. No es un juicio de valor, es que están ahí, están los datos, ¿no? Entonces, yo no me voy a poner ahora a explicar las horquillas, porque tampoco traigo aquí los datos exactos, pero vuelvo a decir, ¿qué porcentaje de trabajador tiene una cotización superior o base de cotización superior a 1.800 euros, ¿no? Que no sea el automatismo ese del que me abra la bonificación la que esto. Bueno, pues habrá que verlo, habría que ver realmente a cuánto afecta. Y aún así no se pierde porque, bueno, sí, aumenta la burocracia por teniendo que solicitar esa subvención, hasta ahí estoy totalmente de acuerdo, pero es que tenemos que cumplir unos requisitos que sí nos establece en este caso Europa, que es quien da las ayudas. Es que no nos olvidemos que estas ayudas las da Europa y que no es un dinero que la Unión Europea dé y ya está, sino que tiene que justificarse con unos objetivos, y el objetivo es ese, buscar mayor estabilidad laboral, y ha quedado completamente claro. En cuanto a la delegación de gobierno que mencionaba, ya el plan integral, yo no paramos de repetir el plan integral porque para algo está el plan integral, aparte de que son casi 80 medidas que recogen, entre otras cosas, este tipo de modificaciones de bonificación, y ahí estaban, y todo lo que supone para poder llevarlo a cabo, establece una mesa de diálogo. Está muy bien que Somos Melilla, junto con Coalición por Melilla y el Partido Popular ahora, que por cierto no se ha sumado Vox, curioso, porque Vox tenía el borrador encima de la mesa hace una semana o dos y estaban estudiándolo, no sé por qué no se ha sumado Vox, pero Vox ha visto algo extraño, me imagino, en esta moción que se hace desde la ciudad autónoma, que habla de un grupo de trabajo, pero si ya está previsto que la delegación de gobierno tenga esa negociación continua con los agentes sociales, tanto con los empresarios, los sindicatos y la propia ciudad autónoma, pero ¿por qué no primero vemos realmente los efectos de todo esto sin tratar de engañar? Porque el señor Marín ha salido ya diciendo que el mayor paro corresponde a este Real Decreto. No es verdad. Este mes de septiembre tenemos más contratación. Vamos a decir todos los datos, no vamos a engañar a la ciudadanía, porque con ese afán de querer generar tristeza y miedo a los empresarios, estamos dando solamente una parte de la información, no la que hay que decir. Rafael. Y solamente quiero decir eso, que más allá del miedo con el que se ha azotado al mundo empresarial y el miedo lógico que pueda tener y los estados de ánimo en el que se encuentre el empresario de Melilla, hay que ver sobre los datos que estamos hablando, cómo afecta realmente, y no parece ser que esté afectando realmente a la contratación. Tú verás. Vaya, bueno, y después menos salto de mata entre reales decretos que se abstiene el Partido Popular, presentaciones de propuestas ahora en el Senado y mociones en la Asamblea de la ciudad, que no tiene sentido que haga una iniciativa legislativa cuando está planteando la misma reforma en el Senado. Es que estamos a salto de mata el Partido Popular. Está legitimado. Pues aquí ya tenemos que concluir. Podríamos hablar muchísimo más sobre esta medida, sobre las mociones, sobre la propuesta del Partido Popular, sobre en qué consiste el nuevo sistema de bonificación. Como siempre, pues nos quedamos cortos, incluso aunque hayamos tenido un invitado menos, pero aquí ya tenemos que terminar, no tenemos más tiempo. Pero por supuesto dar las gracias de nuevo a nuestros tertulianos. Andrés, muchísimas gracias, sobre todo a ti por haber venido por primera vez, y gracias por la disposición.
Gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Y Rafael, encantado de haber estado. Encantada también que haya estado con nosotros. Y Rafael, muchísimas gracias como siempre pues por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Yo Igualmente, creo que ha habido más entendimiento en el sentido más un poquito. Se ha podido escuchar a lo mejor un poquito más porque a veces se pisan unas voces con otras. Así que bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Y aquí concluimos el programa de este 5 de octubre, pero les esperamos la semana que viene, el martes concretamente, con el programa de entrevistas. Muy buenas noches.